Muestra tu gloria, Señor, en este lugar. Muestra tu gloria, Señor, en tu casa. Muestra tu gloria, Señor, en este lugar. Muestra tu gloria, Señor. Queremos ver tu rostro. We want to see your throne, your kingdom, Lord. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Let your will be done the same way it's done in heaven here on earth. Solo quiero animarte hoy. I just want to encourage you today. Que sigas poniendo tu fe en Dios. Keep believing in God no matter what. Sin importar qué. Porque Dios no es hombre para arrepentirse. So God is not a man, so he won't repent. He's not going to go back on his word. Él no va a echar para atrás en su palabra que ya ha depositado en ti. On that word that he deposited in you, he's not going to go back on that. Todos los dones que el Señor te ha dado son irrevocables. So every gift that God has given you, he's not going to take those back. So es el momento de poner esos dones a funcionar. So it's the time to put those gifts to work. El Señor está llamando a un pueblo. God is calling to this people a que empiecen a poner sus dones a trabajar. So we need to start making our gifts, putting them to work already. Porque el Señor nos ha llamado a cosas grandes. So God has called us to great things. Y yo quiero darte esta palabra. I want to give you this word today. De que confíes totalmente en Dios. Just trust God. En los momentos difíciles, in the hardest of times, pon tu vida en las manos de Dios. Put your life in the hands of God. A veces ponemos nuestra vida en las manos de un ser humano. Sometimes we put our lives in the hands of a human. Y ese ser humano nos defrauda. That human just messes up on us, right? Entonces paramos de confiar en Dios porque un humano nos falló. So and then we stop trusting God because a human failed. And we forget that God is not human. Y se nos olvida que Dios no es un ser humano. Así que pon tu vida en las manos de Dios. Put your life in the hands of God. Because He got you. El Señor te tiene. El Señor te tiene. El Señor te tiene. He got you. He got you. Siga adorando al Señor. Yo siento de que sigamos adorando al Señor. Just keep worshiping God right there where you are. Don't stop. Don't stop worshiping God. No pares de adorar a Dios ahí donde estás. God wants to do great things today. Oh, it's the beginning of the week. And God wants to start your week in the right foot. Es el comienzo de la semana y el Señor quiere empezar tu semana con el pie derecho. Oh, I feel there's something going on right now. Oh, Lord. Yo siento que algo grande va a pasar hoy. I just feel the Holy Spirit is going to do some great things today.
I'm taking too much time. Pero dice que el Señor, so God is gonna build us, right? The way the sword is built. El Señor no va a hacer como se hacen las espadas. So first you heat up the metal, and then it gets hit with the hammer, and then it gets shaped up, and then you see a beautiful sword right after, right? So primeramente el Señor calienta el metal, le empiezan a dar martillazos al metal, y luego lo afilan y ves una espada hermosa. I think we're past the hammering time already. Yo creo que estamos pasando ya la parte donde nos dieron los martillazos. Ahora el Señor va a empezar a afilar la iglesia. Now the Lord is going to start sharpening the sword. And then we will see a beautiful sword. Y luego que el Señor afila esa espada, vamos a ver una espada de doble filo cortante, que va a cortar muchos principados aquí en Middle Tennessee. A lot of principles are going to get cut with that sword here in Middle Tennessee. Oh, yo no sé si tú ves lo que yo estoy viendo. I don't know if you see what I see. Pero yo estoy viendo un principio de un movimiento poderoso aquí en el medio de Tennessee. I see the beginning of a prophetic wave here in the Middle Tennessee. Y comenzó hace 3 semanas. And it started like 3 weeks ago when we merged the church. Empezó hace 3 semanas cuando se unieron las iglesias. Yo solamente veo una espada y nosotros somos representados como esa espada. I just see a sword and we represent it as that sword. We are that sword here in Middle Tennessee. Nosotros somos esa espada aquí en el medio de Tennessee. El Señor va a seguir creciendo la iglesia. No mire hacia atrás, no mire números, porque el Señor está creando calidad. Don't look back, don't look at number, because God is creating quality right now. He don't want numbers, He want quality. He want people that's willing to follow Him. Él no quiere números, Él quiere calidad, quiere personas que lo sigan a Él. Obedience, 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 obediencia, obediencia está llamando el Señor. No se sienta como que usted no tiene nada que ofrecer. Don't feel like you have nothing to offer. Porque el Señor le ha entregado múltiples dones a esta iglesia, a cada uno. So don't feel like you have nothing to give, because God has given multiple gifts to everybody in this church. You bring something to the table. Cada uno traemos algo hacia la mesa. Somos una familia y cada uno de los familiares trae algo a la mesa. We are a family and we all bring something to the table. So don't feel like you're less. No te sientas como que eres menos, porque todos tenemos algo que traer a la mesa. We all have something to bring to the table. Desde el más pequeño hacia el más grande, from the smallest one to the tallest one. Me being the tallest one. Yo siendo el más alto. Aquí todos tenemos algo que traer a la mesa. We all have something to bring to the table. It might not be today your day. It might be next week. Tal vez no sería hoy tu día, pero tal vez la semana que viene sea tu día, where you bring something special from the Lord, donde vas a traer algo especial del Señor. Sin más preámbulo, vamos a pasar a ese momento también de adoración. So we're going to transition to that moment of worship, que es nuestros diezmos y nuestra ofrenda. It's our offerings and tithes. So vamos a seguir adorando al Señor con los diezmos y las ofrendas. We're going to keep worshiping the Lord. Porque el Señor sigue siendo fiel, because He's faithful. Los hermanos que no tienen cash, que no usan cash, pueden usar el código QR que se encuentra ahí, y cada asiento, detrás de cada asiento hay un código QR para dar sus ofrendas y sus diezmos. So behind your seats is also the QR code so you can give.
Recordando también que el 25 de octubre, so October 25th, tenemos nuestro Encounter Night. Tenemos nuestra noche de encuentro. So we have our Encounter Night, October 25th. Día muy especial para recibir palabra de Dios. It's a special day to receive Word of God. Encounter Night. Donde es el día de nosotros crecer como familia. That's a day that we could grow as a family. Because we pray for each other on that day. Well, we do it all the time, but that day is a very special day. Lo hacemos todo el tiempo de orar uno por el otro, pero ese día es bien especial. So don't miss it. Y también tenemos mi día favorito, es el día de la cultura, Kingdom Culture. It's my favorite day. So sería el 29 de este mes, donde más de 15 países estarán representados en ese día. Lo pueden ver en pantalla. So more than 15 countries represented on that day. That is next Sunday. Es el próximo domingo. Ya yo venía comiéndome las uñas esperando ese día. So I've been biting my nails waiting for that day. Don't think it's because of the food. No crean que es por la comida. Pero es por la comida. No, mentira. It's not for the food. Okay? So ese sería el octubre 29 a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde, ¿ok? No se lo pueden perder tampoco. Va a ser un día muy hermoso. No hay servicio a las 2 de la tarde porque ese va a ser el servicio de todo el día. Va a ser un solo servicio de la iglesia. No de, qué bonito se siente decir, no de ambas iglesias, sino de la iglesia sola. So it's so beautiful to say just the church, not both churches, but just one church. So it feels beautiful to say that. Ok, so el día 29 de 10 a 1 de la tarde, ese es el próximo domingo. Va a ser en los tents outside, sí. Y todos los países van a estar representados en una tienda. So all the countries are going to be represented in one tent. Well, not one tent, everybody's going to have their tent. Multiple tents outside. Ok. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a nuestro pastor, quien nos trae la palabra de hoy. Hermanos, sean todos bendecidos. Y recuerden tener fe en Dios, porque Dios es fiel. So, we're going to pass to our pastor who has the word for the day. And just remember, keep having faith in God, because He got you. Tenemos un hermano de Israel y dice, ¿puedo traer comida israelí también? Así que, yes, we have a brother from Israel and he said, can I bring also Israeli food? Of course, yes you can. Así que sí, bienvenido. So I'm going to give you a good tip for my brothers and sisters who speak English only. You can go to Google, translate, and press the speaker, and it will pick my preaching, and you can actually read it, the whole sermon in Spanish. So, in English, sorry. Thank you, Monica. In English. I didn't know that, but Pastor Mark did it last week, and he followed along the whole, 2 weeks ago, he followed the whole message. So, le estaba diciendo a los hermanos que hablan en inglés que pueden ir a Google y allí pueden poner traducir y ponen el speaker y escucha todo lo que yo digo y se lo traduce al inglés. Así que, ok. So, ¿cómo están? Amén, gloria a Dios. Tú sabes que antes de empezar, quisiera solo reconocer las visitas que nos están visitando hoy por primera vez. ¿Será que habrá alguien que nos visite por primera vez? Levante su mano. There you go. Bienvenidos. Bienvenidos. So, anteriormente teníamos una frase que decíamos, ahora vamos a cambiarla, vamos a decir bienvenidos a Southview Español, ¿cierto?
1, 2, 3. Muy bienvenidos a Southview Español. Amén. Welcome to all our visitors. Y también para las personas que nos ven en línea, que están conectadas, le voy a pedir un favor. Si usted está, puede meterse a su... a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dejarlo así, lo intentamos el próximo domingo. Tengo que preparar ese plan. Era para que lo compartieran en sus redes sociales que estamos en vivo. Y así, no estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube. Pero no sé el link, así que bueno. El próximo domingo lo hacemos. ¿Okay? El próximo domingo de hecho el próximo domingo es el día de celebración, así que no vamos a transmitir en vivo. Hey, antes de empezar con la prédica de hoy, quiero solamente, de alguna manera, tocar el punto de Israel, ¿no? Y lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está sucediendo en el mundo. ¿Okay? Ahora muchas piezas se están moviendo. Yo no sé si usted ha estado siguiendo lo que está sucediendo en el mundo, pero yo estoy todos los días orando, pero también leyendo y informándome por las fuentes confiables, ¿no? Porque no todas las fuentes son confiables, ¿ok? No podemos estar escuchando cualquier cosa y creerlo, ¿no? Eso es lo que gana la propaganda. La propaganda hace eso. Pero yo creo que lo que está sucediendo en Israel y en el Medio Oriente y en el mundo entero es algo que nosotros, para los cristianos, no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos anima a estar preparados y saber los tiempos. Y hay un tiempo que es el tiempo de dolores o dolores de parto, que la Biblia denomina como dolores de parto, pero no es el fin. Y la manera como Jesús describe allá en Mateo los dolores de parto es que habrán guerras en muchos lugares, habrán hambres, enfermedades, habrán terremotos en muchos lugares, habrá desgracia en muchos lugares. Pero todo esto es necesario que acontezca, pero no es el fin todavía. Pero es necesario que acontezca porque esto es como lo que precede a los últimos tiempos. Entonces, si nosotros estamos viendo esto que está sucediendo ahora de una manera más pronunciada, porque muchos dirán, ay, pero es que las guerras, ¿desde cuándo suceden? Pues le voy a dar un poquito de historia, de historia universal. En los últimos, si se quiere decir, 4,000 años que se tienen en récords en el mundo, en la historia universal, nunca habían sucedido tantas guerras y tantos conflictos armados como en los últimos 100 años. En los últimos 100 años ha sido el periodo de nuestra historia donde más se han incrementado los conflictos bélicos, los conflictos de guerras, los conflictos armados, las hambrunas, incluso los desastres naturales, más pronunciadamente, más repetitivamente que en los últimos 4,000, 5,900 años antes, según la historia bíblica de la creación. Entonces, lo que estamos viendo es una aceleración de eventos que se daban esporádicamente antes, pero que ahora están sucediendo continuamente. Actualmente nosotros solamente sabemos de la guerra de Israel, pero hay más de 86 conflictos armados en el mundo ahora mismo, entre naciones, países, guerrillas, diferentes niveles. Entonces, en el mundo está sucediendo algo que nosotros como iglesia no podemos ignorar. También debemos entender que cuando se refiere o cuando se trata de Israel, Israel es como el reloj profético del mundo. Lo que sucede en Israel está relacionado con el mundo entero y lo que sucede con la historia del mundo. Entonces, Israel, para nosotros entender lo que está pasando con Palestina, con Israel y con todo el conflicto bélico ahí en el Medio Oriente, debemos ir hasta allá al libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar una semilla y que le iba a hacer y multiplicar su descendencia y que iba a ser más grande que las estrellas, Dios le estaba prometiendo a Abraham que iba a darle una descendencia de él. ¿Qué hizo Abraham? En medio de su impaciencia con su esposa, quisieron abortar el plan de Dios, es decir, adelantarse a los planes de Dios
Y la esposa le dijo, acuéstate con mi criada para que entonces ella nos dé ese hijo que Dios nos prometió. Y resulta que ahí nació Ismael. Entonces Ismael fue el hijo nacido de la carne, no el hijo nacido del espíritu. Entonces el hijo de la carne nace y entonces se multiplica y viene una generación que pelea contra el pueblo de Israel. De hecho, la profecía era de que Ismael iba a estar siempre en guerra con la descendencia de Isaac o la descendencia de Abraham. En este caso, Isaac, Jacob, que después pasó a ser Israel. Entonces, lo que vemos ahora no es algo que nosotros debería sorprendernos, es la guerra de las edades. Es la guerra entre el bien y el mal, es la guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero mayormente es la guerra entre un enemigo antiguo del pueblo de Israel que simplemente continúa atacando, continúa dañando, continúa hiriendo a Israel hasta que el Señor venga. De manera que sí, la Biblia nos anima a orar por la paz de Israel, pero la Biblia también nos describe que no va a haber paz en Israel hasta que venga el príncipe de paz. El príncipe de paz es el único que puede garantizar la paz, no solo en Israel, pero también en el mundo. Amén. Así que ahora quería nada más dejar eso allí para que no se alarmen, para que no se asusten, para que no estén allí como que, oh my gosh, ¿qué más va a pasar? Uy, ¿en qué capítulo de Apocalipsis estamos con lo que está sucediendo en el mundo? Y parece que estamos nerviosos y estamos creyendo todo reporte que se nos dice y que el mundo y las noticias, amor, can you hold this? Baby, can you hold this? Y que las noticias continúan propagando. Pero no lo crea, ¿ok? Crea en la Escritura, crea en lo que la Biblia dice y cuando se informe, infórmese con fuentes confiables. No crea en cualquier cosa que salga por allí de esos canales primarios de noticias. Amén. ¿Qué le parece si oramos y comenzamos? Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo que has hecho hasta ahora, por lo que nos vas a hablar en esta tarde. Gracias por las palabras que hablaste a través de Joselito, palabras tuyas, Señor. Creemos en eso, nos unimos a esa visión, a esa palabra, de que vas a formarnos como una espada de doble filo que va a penetrar, Señor, y que va a salvar almas en esta ciudad. Creemos en esa gloria, en esa ola gloriosa que está arrebatando, Señor, la ciudad y que va a traer a muchos perdidos a tus pies. Creemos en todo lo que has prometido para esta casa, todo lo que le has prometido al pastor Mark, todo lo que le has prometido a esta iglesia. Y creemos que con la unidad ahora nuestra, creemos que los planes ahora han sido incrementados porque nosotros veníamos también con promesas, veníamos con bendiciones, veníamos con profecías, Señor. Y una de las profecías que tú nos habías hablado era que en este 9º año de existencia tú traerías una nueva cosecha y un nuevo fruto que jamás habíamos visto. Así que creemos que esa nueva cosecha y ese nuevo fruto están ahora listos para ser cosechados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, durante el mes de octubre hemos estado estudiando acá en la iglesia Southview el libro de Colosenses. Y para darle un pequeño resumen, este libro de Colosenses, Pablo nos trae esta epístola dirigida a este pueblo, que era una iglesia que él no plantó. Una iglesia que plantó, de hecho, uno de sus discípulos llamado Epafras. Epafras vino de visita a donde estaba Pablo, que él estaba en este momento en una prisión. Muchos estudiosos bíblicos creen que él estaba en una prisión en su casa. Es decir, que estaba preso en su casa, estaba rodeado de guardias todo el tiempo y estaba también atado. De manera que él no podía salir, no podía ejercer su ministerio. Pero en muchas otras ocasiones Pablo estaba en celdas, estaba en prisiones romanas o en algún tipo de prisión en las ciudades donde él predicaba y donde era perseguido. Pero Pablo se encuentra ahora acá
pues atrapado, si se quiere decir, está allí condenado a no sé cuántos años de prisión, y viene Epafras, que es uno de sus discípulos, a animarlo y contarle cómo le va a la iglesia de Colosa, que gracias a la influencia de Pablo y al pastorado de Pablo, ayudó a que esa iglesia se plantara. Entonces, aunque Pablo no conocía a la iglesia en persona, Pablo conocía a Epafras, que era su hijo espiritual, y le dijo, ven y dame todo el informe. Epafras viene y le empieza a contar el informe a Pablo. Entonces Pablo, a través de todo lo que escucha de Epafras, escribe una carta para animar a la iglesia, para animar a los líderes y para traer un poquito de doctrina también y de apoyo paternal, ¿no? O apostolado, o como de su nivel de apóstol para la iglesia de Colosa. Entonces, en esta carta Pablo escribe sobre 4 temas principales que rodean la vida de la fe. Pablo escribe acerca de la exaltación y la supereminencia de Cristo como el Mesías. Él empieza a entablar y a enseñarle a la iglesia de Colosa que Jesucristo es el Mesías prometido y que Él es el exaltado y que Él tiene preeminencia. Antes de que existieran todas las cosas, Él ya era. De manera que empieza a establecer fundamentos que se convierten en los pilares de su fe. Luego, a medida que avanza en la carta, Pablo escribe acerca del sufrimiento y las pruebas que demandan el ser un seguidor de Cristo. Es decir, que cuando nosotros creemos en el Evangelio, no todo es color de rosa. No todas las cosas son bonitas y no todo se siente así como en un valle de muchas flores. Hay veces en que vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por persecución. Y quizás nuestra persecución no es la persecución que viven otros misioneros en esos mundos, en esos países hostiles al Evangelio. Quizás nuestra persecución es un poco más de presiones económicas, quizás presiones de la vida, presiones de relaciones. Lo cierto es que nos sentimos que quieren ahogarnos y robarnos nuestra fe, robarnos nuestra alabanza, las situaciones de la vida. Y a veces nos sentimos en persecución espiritual. El enemigo es un enemigo que nos acecha constantemente y quiere destruir nuestra comunión con Dios. Entonces Pablo empieza a enseñarle a la iglesia a que no solamente aprendan a vivir en Cristo cuando todas las cosas marchan bien, pero que también aprendan a sufrir en el Señor. Que aprendan que en el Señor podemos llorar, podemos sufrir, pero siempre poner las manos en alto y decir gloria a Dios porque tú estás con nosotros, porque tú estás conmigo. Y el Señor puede llevarnos de sus manos, llevarnos en su regazo en medio de nuestras tribulaciones, porque Él prometió estar con nosotros. Luego Pablo continúa hablando acerca de las presiones de la sociedad y le empieza a decir al pueblo de Colosa que la sociedad también va a demandar mucho de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros sabemos de Cristo. Y les va a decir también que la sociedad les va a poner estándares y le van a decir eso no es así o eso es así o tú lo que tú crees está mal, no está bien. Tienes que creer como nosotros, tienes que aceptarnos, tienes que ser tolerante. Entonces Pablo empieza a decirle también van a venir lobos rapaces, van a venir personas trayendo a ensuciar su fe, de ensuciar su doctrina, de ensuciar lo que ustedes han recibido de mí. E incluso algunos que se van a vestir como cristianos, que van a parecer como hermanos, pero que vienen con doctrinas extrañas de demonios, que no vienen de Dios. Entonces, finalmente Pablo habla y escribe acerca del poder de la resurrección de Cristo y de cómo ese poder ha sido depositado en nosotros resucitando a Cristo de los muertos. Entonces Pablo comienza declarando todas estas verdades y cubre a través de esta carta lo que nosotros podemos usar como doctrina fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, tenemos una vida en Cristo más firme, más estable. Ahora vamos a profundizarnos en el capítulo 4, que es el capítulo final de esta epístola, que es con la que vamos a terminar la serie, o si se quiere decir el estudio del libro de Colosas en este tiempo. Y para eso yo le voy a pedir que usted se ponga de pie y vamos a leer el capítulo 4. Vamos de ahora en adelante, cuando leamos la palabra, nos vamos a poner de pie para darle reverencia al Señor y a su palabra.
Así que Colosenses 4, vamos a leerlo, y dice de la siguiente manera: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, no Jesús nuestro Salvador, este es otro Jesús. Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Puede sentarse. Pablo comienza haciendo referencia en este capítulo acerca de los siervos y los esclavos. Y Colosa era una comunidad romana o que estaba bajo el dominio romano, una cultura con valores romanos, desde el hombre que ejercía alguna posición en el gobierno o el hombre de casa. Se entendía que el hombre ejercía un tipo de patriarcado sobre su casa y básicamente tenía el poder de la vida y de la muerte sobre su mujer, sobre sus hijos, sobre sus esclavos. Esa era la cultura romana. El hombre era la cabeza y todo se rodeaba alrededor de él. El hombre era como que un jefe, un patrón, un rey, ¿no? Pablo comienza trayendo un mensaje que representa un giro cultural para esta comunidad, donde Jesús, no el hombre, es el rey del hogar y el señor de la familia. Entonces Pablo comienza mostrándole ahora una nueva manera de vivir al pueblo de Colosa que estaba en esta provincia o en este territorio romano. Entonces el Señor, por ejemplo, le dice a Pablo, le dice a través del Señor a este pueblo de Colosa que ahora el hombre no es ese patriarca que toma control de su familia, sino que el hombre se somete a Jesús y sirve a su familia. Entonces en el Señor, la esposa le permite al esposo hacerse responsable por ella, respetándolo, honrándolo como al Señor. Y van a escuchar mucho esa palabra, como al Señor. Porque esto es lo que Pablo quiere dar a entender a la iglesia, que ahora cuando nosotros estamos en Cristo, todo lo hacemos en Cristo.
Entonces la mujer respeta y honra a su marido como al Señor, y el hombre se sujeta a la autoridad de Cristo al amar a su esposa y poner su bienestar por encima del suyo propio. ¡Qué tremendo! Si eso se viviera, si eso lo practicáramos en el día a día, tuviéramos familias grandiosas, bendecidas. Si el hombre velara por el bienestar de su esposa antes del suyo propio, las mujeres en casa, ¿cuántas dicen amén a eso, pastor? Aleluya, pastor, que así sea. Pero lamentablemente tenemos un mundo que le enseña, un sistema que le enseña al hombre a ser egoísta, a ser primero él y después lo demás. Toma cuidado de ti y después tu esposa y después los hijos. La prioridad es tus sueños, tu carrera, tus relaciones, y ellos, tu familia, vienen después. En el Señor, el hombre pasa a tomar un plano de segundo lugar y su familia se convierte en su prioridad. El hombre se convierte en un servidor de la casa, un servidor de su esposa. Imagínese usted cada mañana que su esposo se levante y diga: mi amor, ¿en qué puedo servirte hoy? ¡Wow! ¡Wow! Imagínese usted, hombre, que usted se levante y usted ni siquiera se conozca a usted mismo diciendo estas palabras: mi amor, ¿cómo puedo servirte hoy? ¿Cómo puedo servirles hoy en casa? ¿Cómo puedo hacer su vida mejor? Si hacemos eso, estamos caminando en la Biblia, en la veracidad de la palabra. Amén. Entonces, en el Señor, los hijos no son objetos, sino que están llamados a madurar, a respetar a sus padres, a obedecerlos en todo. Y los padres están llamados a criar a sus hijos en amor, con paciencia, con entendimiento y con disciplina. Todo eso tiene que ser un paquete completo. Amor, paciencia, entendimiento y disciplina. ¿Ok? Diga conmigo: amor, paciencia, entendimiento, disciplina. No puede quitar una de estas cuatro, porque son las cuatro bases en las que usted puede criar hijos saludables. Usted tiene que amarlos por encima de todo. Tiene que dar su vida por ellos. También debe tener paciencia con ellos, porque ellos no van a caminar al paso que usted camina. Muchas veces no van a entender las cosas como usted quiere que las entiendan, y muchas veces se van a equivocar. Cuando eso sucede, nosotros debemos ser pacientes. Debemos tener paciencia para con nuestros hijos. También debemos entender las etapas que cada uno tiene. Hay niños que tienen ciertas edades y a veces queremos que se comporten como si fueran 15, 20 años cuando son unos niños de 4, de 6, de 8 años. Deje que los niños sean niños. Pero si el niño tiene 4 años y está haciendo cosas de 15, 16, también es un error. Debe usted quitarle las cosas que no es de su edad y dejarlo que el niño sea un niño y se desarrolle y crezca como un niño. Eso se llama entendimiento. Y sobre todo, disciplina. Usted no puede quitar la vara de la corrección de sus hijos. De hecho, la Biblia dice que el niño tiene necedad en su corazón naturalmente. Y lo único que echa fuera esa necedad del corazón de los hijos, ¿sabes qué es? La vara de la corrección. No son los regaños, no son que el que le quites un juguete, no es que le digas ahí, te lo voy a repetir 5 veces, te lo voy a volver a repetir y van 10,000 veces al día, te lo voy a repetir otra vez y no hay disciplina. No, hay que disciplinar. La disciplina es la vara. No es un regaño, no es el time out. Eso no es disciplina, ¿ok? Eso es lo que el mundo dice que es la disciplina, es lo que dice la Biblia. Vara de la corrección. Usted debe tener una vara de corrección en casa. Usted debe tener una paleta de madera, una correa o un chaparro, como me decían en mi país. Y de vez en cuando ese muchachito o esa muchachita se porten mal, debe darle disciplina. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo hace, lo ama. Usted está amando a su hijo.
La Biblia dice que el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Y usted piensa que es que lo ama porque no lo quiere ver llorar. Es que me da una tristeza cuando llora. Es que ay, no puedo. No está amándolo, está tirándolo al mundo para que el mundo, la disciplina del mundo, sabe que es fuerte. Los policías, las drogas y termina metido en problemas en su vida. Es preferible que usted arregle su vida mientras lo tiene en su cuidado. Y cuando el niño crezca va a ser un niño de bien. Amén. Es por eso que la Biblia dice instruir al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, es necesario que nosotros seamos entendidos. Amor, paciencia, entendimiento y disciplina. Pero Pablo habla también de un punto importante, los esclavos. Esclavos. Y quizás eso no es un tema o un término que quizás se relacione a nosotros en alguna manera, pero yo voy a retar tu entendimiento a que expandas el conocimiento de esta palabra o la descripción de esta palabra. Esclavo puede ser también alguien que está bajo tu autoridad, no necesariamente un esclavo como tal. Muchas veces puede ser un hijo, muchas veces puede ser un trabajador, muchas veces puede ser un empleado. De hecho, la esclavitud del siglo XXI es ser empleado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la disposición de alguien más y hacemos lo que ellos nos digan que hagan, ganamos lo que ellos dicen que ganemos y trabajamos las horas que ellos determinan para nosotros. Nosotros no tenemos poder de decisión cuando somos empleados de una corporación, una compañía. Entonces somos esclavos del siglo XXI, si se quiere. Pero el Señor nos da instrucciones acerca de los esclavos y dice, los esclavos están llamados a honrar a sus dueños como al Señor. Y aquí viene la parte importante. Si usted trabaja en un lugar, ¿usted honra a su jefe como si fuera el Señor? Si su padre está en autoridad, ¿usted honra a su padre como si fuera el Señor? Si usted tiene de alguna manera un nivel de autoridad por encima de usted, ¿usted honra a esas personas como al Señor? Si usted me ve a mí como su pastor, ¿usted me honra como al Señor? Ve a los pastores acá, ¿los honra como al Señor? Entonces, nosotros debemos entender la honra. Aquí la palabra clave no es esclavitud, la palabra clave es honra. Honra al Señor. Y precisamente porque no es el hombre, sino que el Señor ahora es el Señor de mi vida. Y como el Señor es el Señor de mi vida, yo puedo honrar a mis patrones, a mis jefes y a las personas que están en mi autoridad sobre mí, como si yo estuviera honrando al Señor, porque el Señor es el Señor de mi vida. Y los cristianos que tenían esclavos, Pablo los estaba llamando a entender que estos esclavos no eran sus propiedades, sino que eran hermanos y consiervos en el Señor también, miembros del cuerpo de Cristo y dignos de ser amados, honrados y acogidos en la familia de Dios. Pablo estaba violentando los valores fundamentales del pueblo romano, de la cultura romana. Pablo estaba prácticamente desafiando la cultura romana, centrándolo todo alrededor de la persona de Jesús, quien era el que reina con poder, con amor sacrificial e incondicional por las edades hasta el fin. Y aunque Pablo no abole la estructura de la familia, tal como ellos la conocían, nos enseña que en el Señor Jesús, que es nuestro Mesías exaltado, Él demanda que nuestras familias sean transformadas. Que no sigamos haciendo familia como en el mundo se hace familia. Que no sigamos con los patrones de este mundo, sino que ahora en Cristo seamos transformados y en vez de ser hombres egoístas, seamos hombres serviciales. En vez de ser esposas fanfarronas que no dejan hablar a nadie, que quieren controlarlo todo, me estoy metiendo en problemas. Sean esposas sumisas a sus maridos y que los honren y los respeten como al Señor. Y eso es difícil. Pero es fácil cuando el hombre está sujeto al Señor también. Dígame a eso.
Y podemos ver este principio donde Pablo, en su intención de traer madurez y transformación a la iglesia, después de pedir oración por él y por las iglesias que estaban en la región, él le encarga a Tíquico que lleve el mensaje de la carta a los colosenses. Pero hay un acompañante que la Biblia denota que puede pasar desapercibido si nosotros no descubrimos el contexto. Fíjate, en el libro que acabamos de leer, en el capítulo, nos habla de que Dios estaba enviando a un tal Tíquico, ¿cierto? En el capítulo 7. Era un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9 dice que con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Ahora, si usted sabe quién es Onésimo, yo creo que le va a dar un sentido mayor a este mensaje. Porque Onésimo fue un esclavo de un señor llamado Filemón, que de hecho hay una carta que Pablo escribe a Filemón, la carta a Filemón. Y Onésimo era esclavo de Filemón y se escapó. Era un esclavo fugitivo. No solo eso, pero algunos estudiosos de la Biblia creen que Onésimo también le robó a Filemón y se fugó con quizás una porción de lo que robó. Entonces Onésimo era un fugitivo que sucedió que en medio de su vida se encuentra con Pablo. Pablo le predica el evangelio, el hombre cree en el Señor, su vida es completamente impactada y transformada y ahora él es un hermano en Cristo, ya no es un esclavo, ya no es un fugitivo, ya incluso sus pecados ya han sido clavados en la cruz del Calvario, ha sido perdonado, ahora camina en la fe, pero Dios le dice que debe regresar y llegar nuevamente a su viejo amo, al que le robó y al que le abandonó. Pero no solo eso, no solo lo envía para que regrese, pero le manda carta a ese viejo amo, Filemón, para que haga ciertas cosas con él. Y vamos allí al libro de Filemón, vaya, abra su Biblia, unos 2 libros más adelante, para que entendamos un poquito el contexto. ¿Lo tiene? El libro de Filemón está allí unos 2 libros más adelante. Y vamos a leer desde el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Mira cómo se lo presenta Pablo a Filemón, que era su antiguo dueño. Dice que ahora Onésimo es mi hijo espiritual. Mira cómo se lo presenta. Y dice, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto él se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre ahora. No ya como esclavo, sino más. Dice, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Ahora mire cómo Pablo intercede por Onésimo. Onésimo fue ese esclavo de Filemón y en un momento se escapó y también incluso hasta robó. Y en la cultura romana eso representaba un crimen digno de prisión.
Incluso algunos estudiosos dicen que cuando un esclavo se escapaba y era encontrado, le ponían un sello aquí en su frente con la palabra F, que significa fugitivo, y lo mandaban nuevamente de donde vino y lo ejecutaban. Ese era el pago que tenía Onésimo. De manera que él ahora, Filemón, estaba allí y tenía todo el derecho de tomar nuevamente a su esclavo y castigarlo por haberse escapado y por haberlo robado. Pero aquí viene la vida en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros ahora pasamos a ser una nueva criatura. Y ya no juzgamos con los ojos humanos, sino que juzgamos con los ojos de la gracia. Ahora ya no estamos acusándonos el uno al otro, sino que estamos entendiendo que aquel que me perdonó a mí y esa misma sangre que me cubrió a mí, también te perdonó a ti y te cubrió a ti también. Y podemos ser hermanos en Cristo y podemos habitar juntos en la misma casa. Entonces, imagina lo que pensaba Filemón de Onésimo. Imagina cómo la iglesia, incluso que era con influencias culturales romanas, ¿qué pensaba ellos de Onésimo? Yo crecí en una iglesia, por ejemplo, que cuando una persona caía en el mundo y se iba, todo el mundo le ponía el dedo encima y lo señalaban. Cuando la persona caía, habían incluso padres que le decían a los hijos: hey, ¿viste el muchachito jovencito ese que estaba con ustedes, que era un gran líder de alabanza y cayó en pecado? Dice, no estés hablando con él ni te acerques con él más. Y así nos decían los líderes. Se acercaban y decían, mira, Rey cayó en pecado. Cuidado con Rey, okay, no se vayan a acercar, no tengan amistades con él ni nada de eso. Porque ahora el hombre está sucio, está en pecado. Y todo el mundo se echaba de Rey y cuando lo veían como que lo miraban. Hey, Rey. Pero antes éramos amigos de la vida. Jugaban pelota juntos. Eran hermanos en Cristo, pero como Rey cayó, ahora no, vete a un lado, no quiero verte. Y esa es la cultura como habíamos sido criados. Pero ahora Pablo nos enseña que en Cristo nosotros no somos así. En Cristo ahora nosotros al que cayó lo levantamos. Al que está porreado le extendemos la mano. No lo abandonamos y lo dejamos a sus propias expensas, sino que mostramos el mismo amor que nos alcanzó a nosotros cuando caímos. Y cuando caemos cada vez que nos sigue alcanzando esa misma gracia, debemos extenderla a nuestros hermanos y hermanas. Entonces Pablo intercede por Onésimo y le dice y le pide no solo a Filemón, pero a toda la iglesia que lo vuelvan a recibir de vuelta. No como a un esclavo, sino como a un hermano amado. Porque es muy fácil decir, no, ahora él es un hermano en Cristo. Sí, todos somos hermanos en Cristo. Pero Pablo agrega una palabra que me fascina porque le da sentido de pertenencia. Le da sentido de familiaridad. Le da sentido de que es un hijo también de la casa. Y Pablo se acerca y le dice, él no es nada más un hermano en Cristo. Él es un hermano amado. Él es un hermano amado en Cristo. Y qué importante que nosotros recordemos que somos amados. Cuando el enemigo tentó a Jesús, él usó no las mismas palabras que Dios habló sobre Jesús cuando fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, la voz que salió del cielo, ¿qué fue lo que dijo? Tú eres mi hijo, ¿qué? Amado, en el cual tengo complacencia. Cuando el enemigo tentó a Jesús, él no dijo, si tú eres el hijo amado de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Él no dijo amado, él simplemente le dijo, si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no pides a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Por qué él dejó la palabra amado afuera? Porque cuando hay una diferencia, cuando tú sabes que eres amado, eso te da identidad.
Cuando tú sabes que Dios te ama, eso te da propiedad, te da poder, te da valor, te da una identidad en la familia de Dios. Tú no eres simplemente un hijo que llegó arrimado a la familia. No eres alguien que simplemente se unió al grupo. Eres un hijo amado y Dios está complacido de ti. Y eso lo cambia todo. Entonces Pablo quería hacer entender a la iglesia que Onésimo era un hijo, era un hermano amado también. Y que no lo vieran ya como esclavo, sino como un fiel. Agrega hasta la palabra fidelidad. Fiel y amado hermano en el Señor. Ahora, cuando tú muestras a la iglesia y a Filemón, el conocimiento que ellos tenían de Onésimo era todo lo contrario. Él no era fiel porque se había fugado, no era fiel porque había robado, y mucho menos era amado porque lo querían era acribillar y matar. Pero Pablo se encarga de introducir a Onésimo con su nueva identidad en Cristo. Y eso es lo más hermoso del Evangelio. Que tú ahora tienes una nueva identidad en Cristo. Y lo que antes no eras, ahora en Cristo lo eres. Y lo que antes no podías tú decir que eras y que era parte de tu personalidad o de tu identidad, ahora tú puedes hacerlo porque Jesús te lo ha dado. Si antes no eras fiel, ahora por Cristo tú eres fiel. Porque su fidelidad en ti te hace fiel a ti también. Si antes, por ejemplo, tú eras una persona de doble ánimo, una persona que no sabía dónde ir, ahora en Cristo nosotros tenemos la mente de Cristo. Y podemos caminar en seguridad y podemos tener una sola visión porque Cristo en nosotros nos hace estables. Entonces, eso es lo que significa estar en Cristo. Ahora, nosotros que estamos en Cristo también hemos sido llamados a madurar en el Señor, a crecer en la gracia y en la fe. Pablo nos da ciertas recomendaciones en el principio de este capítulo que es necesario que nosotros quizás mencionemos. Y yo quiero que tú vayas allí nuevamente a Colosenses, el mismo capítulo 4. Y vamos a leer estos 4 versículos, del versículo 2 al 6. Versículos 2 al 6. Y dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Después dice Pablo: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Esos quiénes son? Los del mundo. Dice: sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Amén. Entonces, todo esto suena muy bien, pero cobra más sentido para nosotros al entender la condición de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió estas palabras, Pablo estaba en prisión. Él no estaba como nosotros manejando su carro y yendo al restaurante y paseándose durante la semana y trabajando y ganando dinero y comprándose cosas. No, Pablo estaba en prisión y él tenía todo el derecho de estar de mal humor, de estar triste, de estar deprimido, de estar rencoroso, confundido, centrado en su propia desdicha. Pero no, él estaba mirando el bien común y lo que Dios estaba haciendo más allá de sí mismo. Él entendía que Dios estaba haciendo muchas cosas en muchos lugares y en muchas personas. Y él sabía que Dios estaba avanzando su reino en la región a pesar de su situación. Y a veces nosotros solamente nos enfocamos en nuestra situación. Pensamos que todo el mundo gira alrededor de nosotros.
cuando en realidad el reino de Dios es más grande que tú. Dígale a la persona que está a su lado, el reino de Dios es más grande que tú. Es aquí entonces Pablo, que sabía que el reino de Dios estaba avanzando, decidió mirar por encima de su propia situación para enfocarse en el panorama completo de la obra de Dios. ¿Qué sucedía? Él entendía que Dios estaba haciendo muchas cosas en muchos lugares y en muchas personas. Es aquí donde vemos el carácter de Pablo en su mayor relieve. Y es un carácter que Él quiere que nosotros también adoptemos. Y es el carácter de la madurez en Cristo. Diga conmigo madurez. Pablo era un hombre que entendió que en el mundo tendremos aflicciones. Pero debemos confiar que Jesús ha vencido al mundo. Él era un hombre que entendía que el carácter de nuestra fe es más importante de construir que simplemente enfocarnos en nuestras propias carencias y en nuestros propios problemas. Él era un hombre que entendía que la verdadera madurez espiritual está en alegrarnos en nuestras tribulaciones y gozarnos cuando estamos bajo ataque, porque grande es nuestra recompensa si tan solo perseveramos. Él era un hombre que entendía que perdonar es más importante que guardar rencor y aferrarnos a las raíces de amarguras. Él era un hombre que entendía que la oración eficaz del justo puede mucho y que debemos orar con agradecimiento como si Dios ya ha respondido nuestra oración. Orar proféticamente y decir: Señor, gracias porque ya escuchaste mi oración y ya me respondiste. Amén. Pablo era un hombre que entendía que predicar el evangelio en todo tiempo debería ser la prioridad de todo cristiano y que había un gozo en ello y era un gozo que era inefable. Es decir, que no se podía describir. Pablo fue un hombre que entendía que debemos orar por nuestros enemigos y bendecir a los que nos persiguen. Pablo fue un hombre que nos enseñó a perdonar a aquellos que nos faltaron, que nos hirieron, que nos marcaron, perdonarlos y dejarlos ir. Y ese es uno de los problemas más grandes que sucede en la iglesia y en el mundo cristiano. Es que nosotros no sabemos perdonar. Nosotros no sabemos perdonar ni siquiera nosotros mismos. Y nosotros nos culpamos por todo. Y culpamos a la gente. Y culpamos al medio mundo. Y nunca asumimos responsabilidades por nada. No entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vivimos atados por años, muchas veces décadas, con el mismo problema. O porque mi fulanito me habló mal, porque me miró mal, porque me maltrató, porque no me dijeron esto, porque sí me dijeron esto. Y lo cierto es que no sabemos perdonar, no sabemos dejar ir a las personas que nos han herido. Y yo creo que eso es lo que ha afectado el crecimiento y la madurez en Cristo de muchos nosotros. ¿Tú sabías que uno de los problemas que más afectan la madurez en los cristianos es la falta de perdón? La falta de perdón. Estamos ofendidos todo el tiempo. Todo nos ofende. Nos ofende cómo nos miran. Nos ofende si no nos miran. Y nos ofenden si nos miran. Nos ofenden si nos hablan. Y nos ofende si no nos hablan. Nos ofende si mi nombre es mencionado mucho. Y nos ofende si no es mencionado nuestro nombre. Nos ofende todo lo que se hace, nos ofende cualquier cosita, cualquier detalle. Estamos como que una olla de presión a punto de explotar en cada momento. Y no sabemos vivir una vida con gracia, una vida libre de todo rencor y toda falta de perdón. Y yo creo que Pablo, cuando se enfoca en la relación entre Filemón y Onésimo, quiere también tocar nuestras vidas hoy, porque él le dice a Filemón que tiene que recibir a su hermano, aquel que lo robó, aquel que lo abandonó y que se fugó de él y que cometió un crimen que era digno de ir a la cárcel y morir. Pablo le está diciendo a Filemón: Filemón, recibe a Onésimo.
que Él no como un esclavo, porque Él ahora es una nueva criatura. Recíbelo como un hermano amado en Cristo. Yo quiero que tú, si estás acá, levantes la mano si tú has sido herido por alguien. Si tú has sido ofendido, si tú has sido de alguna manera marcado por el acto de alguien más, levanta tu mano allí. You got it, you got it. Here you go. Ahora puede bajar su mano. Ahora, ¿sería apropiado preguntarme? ¿Será que la razón por la que yo no encuentro paz? ¿Será que la razón por la que no logro avanzar en Cristo? ¿Será que la razón por la que no logro encontrar mi identidad en Cristo es porque no he perdonado? Quizás estoy todavía arraigado de mis errores y de los errores que otros cometieron en mí. ¿Será que yo estoy ahora quizás tan cegado de mi propia manera de ver la situación que no logro avanzar y no logro ver ninguna puerta abierta para salir adelante porque simplemente estoy estancado en lo que alguien me hizo atrás en el pasado? ¿Será que yo no puedo ver lo que Dios está haciendo hoy en mi vida simplemente porque mis ojos están cegados a través del rencor, remordimiento, falta de perdón o una raíz de amargura que quizás está en mi corazón y no he logrado superarla? O peor aún, ni siquiera sé identificarla. Yo pensé que ya había perdonado atrás. Yo pensé que ya lo había dejado ir, pero todavía eso me persigue y siento rencor y rabia y me siento frustrada y frustrado. Y a veces siento que no avanzo y no sé qué hacer, ya estoy cansado. Oro, busco a Dios, voy a la iglesia y nada cambia. ¿Será que ese es el problema por el cual no avanzo? ¿Tú sabías que nosotros fuimos creados perfectos y los sentimientos de falta de perdón y raíces de amarguras, nosotros no fuimos creados para anidar esos sentimientos? Y está comprobado médicamente y científicamente que las personas que tienen raíces de amargura, que tienen problemas con falta de perdón, tienen más probabilidad a padecer enfermedades crónicas que vienen como formación no de un defecto genético, no por una causa natural, simplemente porque hay un sentimiento de falta de perdón, de raíz de amargura en mi corazón. A veces tomamos hasta ofensas ajenas de otras personas que ni siquiera tienen que ver nada con nosotros. Yo recuerdo una vez que un amigo mío se portó mal en la iglesia. Yo tenía como 19 años y él se portó mal y lo cortaron de la membresía. Como la iglesia que yo crecí, ¿te acuerdas? Era una iglesia súper radical. Lo cortaron y yo me puse bravo con los pastores. Yo los miraba y yo no quiero ni verlos, cómo van a tratar así a mi amigo. Y el pobre muchacho lo cortaron como por 10 meses o algo así. Él perdido en el mundo, no sabía qué hacer para volver al Señor y volver a la iglesia. Y cada vez que lo veía yo me frustraba y me ponía y miraba al pastor que lo cortó y decía, ¿por qué no se corta él mismo? Y yo estaba molesto por una ofensa ajena que ni siquiera era mía. Si yo era maduro en Cristo, debí más bien orar y poner esa situación en las manos de Dios, pero no permitir que una ofensa ajena me bloqueara de yo seguir experimentando lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces, hoy en mi invitación, quiero cerrar el mensaje con esto. Yo creo que nosotros debemos escuchar la enseñanza de Pablo y aprender a perdonar a aquellos que nos faltaron.
que nos hirieron, que nos marcaron, perdonarlos y dejarlos ir. Yo creo que aquí debemos descansar. Aquí debemos meditar, aquí debemos permitirle al Señor que nos ministre. Póngase de pie conmigo. Filemón tenía todo el derecho para agarrar a Onésimo y meterlo a la cárcel y mandarlo a ejecutar. Porque en su cultura lo que Onésimo hizo era digno de ser castigado. Pero Pablo apela a una cultura mayor, porque las culturas del mundo siempre serán las culturas del mundo, pero la cultura del reino de Dios está por encima de todas las culturas y nosotros debemos ser personas, habitantes, ciudadanos del reino de Dios y debemos replicar la cultura del reino de Dios. Entonces tú quizás estás luchando con problemas quizás emocionales. Quizás tú estás luchando con problemas relacionales. Quizás tú estás luchando con problemas económicos. Y tú piensas que el problema es que debes hablar más con las personas, es que debes comunicarte más. Tú piensas que el problema es que debes quizás hacer presupuestos y hacer cambios económicos. Tú piensas que el problema es esto y aquello. Y resulta que lo que tú ves solamente son síntomas de un problema mayor. Y ese problema es raíces de amargura y falta de perdón. Y yo creo que Dios quiere que nosotros hoy, voy a llamar al ministry team, voy a llamar a los encargados en orar, pasen adelante. Pedirle a Abel que pase adelante. Hermana Raquel, pase adelante. Quiero que usted ore también. Aleluya. Mónica, te iba a pedir que pasaras, pero tienes al bebé. Pero yo quiero que usted ahora, si usted está acá y usted dice, yo necesito escudriñar mi corazón. Porque yo estoy estancado. Y ahora el Señor me ha hablado. Y yo sé que es porque no he sabido dejar ir esas heridas del pasado. Así que si ese eres tú, te voy a invitar a que pases adelante. Queremos orar, queremos profetizar sobre ti, queremos imponer manos sobre ti y queremos pedirle al Señor que venga y que pueda hacer algo nuevo en tu vida hoy. Yo sé que tú estás allí y tú dices, eso es conmigo, yo he estado sufriendo, yo he estado, eso es conmigo, pastor, eso es conmigo. Eso es conmigo. Si ese eres tú, pasa adelante sin temor. Pasa adelante. Porque Dios quiere hacer un milagro de sanidad en ti. Quiere decirte, yo sé por lo que tú pasaste. Yo sé lo que dolió. Yo sé lo que costó. Yo sé lo que sufrió. Yo sé lo duro y lo difícil que ha sido todos estos años. Pero hoy yo quiero poner mi mano sobre ti y quiero sanarte. Quiero decretar sanidad sobre tu vida. Gloria a Dios. Quiero decretar sanidad sobre tu vida. Alguien más que esté acá y quiera decir, Señor, yo estoy aquí, Padre. Yo necesito de ti, Padre. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh God, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Hold your faith.
anhelo. Abro mi corazón, entiendo que necesito más de ti, Señor. Entiendo que no podré avanzar sin ti. Tómame y tócame y hazme otra vez. Que tu mano hoy me toque y me llene. Que tu mano me sustente. Deposito todo en ti, Señor Jesús. Deposito todo en ti. Quiero la restauración sobre tu vida, pero quiero dejar el altar abierto. Si tú necesitas oración, queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro de aprobación sobre tu vida y te llene de paz continua. Shalom. Que la fortaleza de Dios vaya contigo. Que su sabiduría te instruya, que su mano te proteja, que su palabra te dirija y que tú seas sellado en Cristo hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.